Buenos días Santiago, buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, su versión correspondiente a este lunes 12 de abril del año 2021. Aquí estamos de pie llevándoles a ustedes, o pretendemos llevarles a ustedes, todas las informaciones que han acontecido en Santiago, la región, el país y el mundo hasta este momento. Para eso disponemos de una hora con todas las informaciones locales, nacionales, regionales. En el café, la segunda parte, el café de Diario 55, estaremos hablando con el nuevo presidente del Plan Estratégico de Santiago, como habíamos visto el viernes con Juan Carlos Ortiz. Tenían asamblea para cambiar de presidente. Con él estaremos conversando de los planes, de los proyectos que se tienen para el desarrollo de Santiago. Como siempre, dando las gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que cada mañana recibimos, palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu, y que siempre nos recuerdan lo importante que es el compromiso que tenemos con nuestro planeta, con nuestro país, con nuestra sociedad y con nuestras familias. Gracias por estar ahí con nosotros. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este lunes, comienzo de semana laboral, 12 de abril, año 2021, es decir, que mañana estaremos a martes 13. ¡Wow! Pero nada, es un día de 24 horas, igualito. Muchas noticias este fin de semana, actividad política de los dos principales partidos de la República Dominicana, del sistema. El Partido Revolucionario Moderno estuvo, pues, inclusive con el presidente de la República, quien dirigió un mensaje a todos los participantes y aquellos militantes, miembros y al pueblo dominicano desde la tribuna montada en este escenario donde estuvo la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Ahí estuvo también la secretaria del partido, el presidente, que es el ministro administrativo de la presidencia, José Paliza. Por otro lado, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió, 32 de 35 estuvieron presentes. Uno de los temas discutidos o mencionado es el tema de las precandidaturas o de las aspiraciones presidenciales, como le llamó el secretario general de este partido, el señor Charlie Mariotti. Recuerden que había quejas en días pasados de Carlos Amarante Baret de que se había comenzado una campaña extemporánea, es decir, muy temprano. Y ayer se hablaba de unos 7 aspirantes a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí lo que hay gente que están evitando caer preso, más que proyecto. Porque es ilógico que un partido que necesita o que esté en un proceso de renovación aparezca en un grupo de gallo loco. Porque ese partido necesita, que yo creo que debe, lo primero que debió haber hecho es hacer los mea culpa, porque no se puede hacer un bateo y corrido. Entonces lo sacaron y ni siquiera se van a preguntar por qué la gente los echó del gobierno. No se van a hacer la pregunta. Ahí hay mucha gente que esos son proyectos fantasmas que están inventando para decir que me están acosando porque yo soy candidato y mi candidatura va bien. A mí y a mi familia nos están acosando. Bueno, pues si usted no se comportó de manera correcta, no diga que eso. Yo creo que eso, más que en este momento, que ni siquiera ha pasado un año de las últimas elecciones y un partido en medio de un proceso, creo que no es lo correcto. Porque hay que ver cuáles errores se cometieron. Yo recuerdo cuando el presidente Hipólito Mejía se embarcó en la reelección, en el PRD se hizo un mea culpa y el presidente Hipólito Mejía pidió perdón al país y todavía recalca la desgracia que fue para él y para su partido
o el partido de ese entonces, la reelección. Aquí no se ha querido hacer mea culpa ni decir, no, aquí el culpable fue Leonel Fernández y los que están en la fuerza del pueblo, que es lo único que se han sabido decir. A propósito de reelección, uno de los temas abordados precisamente fue eso, en el PRM, de modificar los estatutos para permitir la participación, una vez más, de un presidente, es decir, la reelección presidencial. Los estatutos del PRM no lo establecen así. No, decían que no, porque venían desde el PRD, una cosa ilógica. Desde Peña Gómez, ¿verdad? Bueno, ya Miguel Vargas, con el pacto de las corbatas azules, lo había cambiado, se había pactado, Hipólito también. Yo creo en el modelo estadounidense. 2 periodos y para su casa, nunca más. Entonces, que es el que establece la Constitución Dominicana. Que es el que establece la Constitución, como los partidos entonces dicen, no, yo no soy reeleccionista, cuando la Constitución te lo permite. El presidente puede bien optar por un segundo periodo, no pasó, pues para su casa y se acabó. Yo creo que la reelección per se no es mala. Las reelecciones no son malas, al final es una decisión del pueblo. Lo que deben haber los mecanismos de control suficientes para que la decisión de un pueblo, porque muchas veces se utiliza las ventajas, el poder del poder para imponer reelecciones que a veces la gente no quiere. Pero si al final la gente decide o quiere darle un voto de confianza a un presidente, no veo cuál es el problema. 2 periodos y para su casa. Pero hay que mandarlo para su casa directamente, porque el problema que hemos tenido en la política dominicana es que los políticos se reciclan. Tenemos el caso, por ejemplo, de Danilo Medina, Leonel Fernández, que son presidentes de partidos porque se niegan a dar paso a una nueva generación. Nadie ha vuelto a saber de Obama, nadie sabe dónde está Bush, dónde está Clinton, porque es la manera correcta. Por eso se decía 2 periodos y para su casa. No, aquí tenemos 2 periodos y para el partido. Decisiones, tomando decisiones, creando situaciones y con una actividad política los expresidentes increíble, que deben ser elementos de consulta, exceptuando lo de aquí. Balaguer se murió siendo candidato, precandidato o aspirando a no sé qué, y eso no debe ser. Por eso tenemos muy poca renovación en los cuadros fundamentales de los partidos. En Estados Unidos usted ve a los pasados presidentes y dándole su apoyo a los candidatos presidenciales, como vimos el caso de Biden, que estuvo, no solamente estuvo Obama, estuvo Michelle, la esposa, estuvo Hillary Clinton, el mismo Bill Clinton, pero usted no lo ve ya aspirando a posiciones dentro de los gobiernos, ya fueron presidentes y se van a su casa, ya la Constitución así lo establece. Aquí en la República Dominicana completamente diferente. Ayer precisamente mencionaba el presidente Abinader el tema de que ellos se lanzaron a las calles junto a otras fuerzas para impedir una modificación a la Constitución que Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana pues estaban en los aprestos de realizarlo. Si no hay una movilización, si no hay una posición de Estados Unidos a través de Mike Pompeo, el secretario de Estado, pues las cosas quizá hubiesen sido diferentes, pero hubo mucha presión y la misma coyuntura política obligó a desistir a Danilo Medina, pero de que ya se estaba fraguando dentro del Senado y la Cámara de Diputados, la modificación era prácticamente un hecho. Así es. El presidente Abinader, en ese acto de ayer, le pide a los PRMistas, al PRM, que lo apoye. Y yo creo que debe ser lo inverso, porque desde afuera no se apoya nada ni se toma idea. Y por eso yo siempre he insistido desde aquí que el presidente en agosto debe replantearse el gobierno. Un gobierno que se ha mostrado algo distante y que ha generado, hay una crisis profunda. De hecho, en ese mismo evento habían cientos de personas ahí que no tenían acceso porque tal vez no eran parte de la comisión política, exigiendo lo que la mayoría de los PRMistas están exigiendo: empleos. Y de verdad que la situación partido-gobierno es crítica en este. Una cosa que nadie entiende: un partido pequeño y en la República Dominicana un gobierno gigantesco como es el gobierno dominicano. Un partido chiquito. Y tú dices, pero ¿y qué es lo que pasa? Nadie entiende. A todo el mundo yo le digo que me despoje la fórmula, el teorema de que nadie entiende.
porque hay una crisis con los PRMistas que se fajaron y que tienen derecho a accesar. Hay mucha gente que no entienden esto y dicen, no, pero que no es un botín. No, pero que no es un botín. Nadie está hablando de un botín. Sino que cuando usted llega a un espacio, lo lógico es que si usted pertenece a un partido y ese partido llega al gobierno, llega a gobernar, el que dirige una institución se supone que va a gobernar con sus compañeros de partidos. No con los que encontró ahí, como dijo Jesús Ferrer Iglesias, que llegó a este asunto de la superintendencia y lo criticaron. Y él dijo, no, yo estoy cambiando los capacitados PLDistas que yo encontré aquí por los capacitados PLDistas del Frente de Salud del partido. Punto. Porque se han agarrado aquí de la ley, que son la ley, y eso es mentira. Aquí sí apenas un 5% de la empleomanía del gobierno pertenece a carrera administrativa. Si acaso un 5%. Si acaso un 5% pertenece a la carrera. Maestros, personas que están en la superintendencia de banco, en el Banco Central, pero es mínimo. El resto es excusa. El resto es excusa. Porque aquí es ilógico que, por ejemplo, en Santiago, el 95% de lo que quedaba en el PRD estén en el gobierno. El PRD completo de Santiago está en el gobierno y la mayoría de presidentes zonales, regionales, están fuera. Y eso es inaceptable. Hay que ver y familiares por demás, llenos de familias. Sí, y en el tema de la modificación de los estatutos habría que ver la reacción de aquellos que son aspirantes presidenciales, porque hay aspirantes dentro del Partido Revolucionario Moderno. El mismo ministro administrativo de la presidencia, Paliza, el ministro de Turismo, David Collado, entre otros que tienen sus aspiraciones. Está Wellington también de la casa. Sí, habría que ver porque ahí se le cerraría una brecha dependiendo del gobierno que pueda hacer Luis Abinader. Estaremos pendientes 2, 3 años después qué va a ocurrir, hacia dónde llevaría a la República Dominicana, si sus políticas públicas, si sus políticas a desarrollar pueden tener el efecto deseado con todo, y que hemos estado viviendo situaciones difíciles con esto de la pandemia, la salud emocional, salud sanitaria, diferentes aspectos que vienen a impactar a la población dominicana. Hay que esperar qué va a ocurrir 2 o 3 años cuando ya el gobierno se supone que ha dado todos los pasos pertinentes a normalizar el sistema de la República Dominicana. Así es. Vamos a ver en qué termina esto. Yo creo que es fácil porque esto lo refrenda la comisión ejecutiva y la comisión política, que fue la que se reunió ayer, que vi a mucha gente ahí que ojalá no sea esto solamente un discurso y que los PRMistas puedan ayudar al presidente, que es verdad, el PRM está lleno de personas capacitadas, que puedan ir a acompañar y que lo entiendan, pero no desde la grada, hay que revisar qué está pasando para que el partido, porque hay, por ejemplo, el disgusto que hay con los diputados, con todos los diputados. Por ahí andaba rodando un video de Tonti Rutinel que decía, ya se cansó, no me den empleo, pero porque nadie lo entiende qué es lo que ha pasado. Entonces, yo creo que tal vez por este deseo de cambiar los estatutos pueda hacer que las cosas empiecen a cambiar a favor de los PRMistas, que en su gran mayoría están fuera. Y es penoso cuando uno se encuentra con personas que uno sabe que dieron el todo y que en este momento a veces hay gente que ni siquiera el teléfono le coge. Eso no puede ser. Recibamos a Xiomara. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Antes de irnos, yo creo que la familia es un tema sagrado y por eso yo nunca, que soy tan ríspido a veces en mis comentarios, nunca toco temas personales, pero yo creo que la familia Martínez Durán debe decir qué es lo que está pasando con ellos. Porque yo le pregunto a todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? No, que el lunes, que no, pero quisiéramos saber qué es lo que pasa. Porque si se está abusando con la familia, el primero que se va a poner enfrente de esa lucha, pero tienen que decir qué es lo que está pasando. Porque si hay un proceso de investigación, si es un proceso de investigación, aquí nadie se puede quejar de eso.
Y es un llamado también a mucha gente, y principalmente a un miembro, al miembro más destacado de esa familia, que es Abel Martínez. Que yo quiero que eso que su familia está pasando, vea el por qué nosotros nos oponíamos a que él y el ayuntamiento atropellara gente, de que se usara el poder para atropellar. Eso que siente su familia es lo mismo que sentían cientos de buhoneros, que sus policías municipales los arrastraban, le botaban sus mercancías, los atropellaban, los vejaban. Por eso habla Bertolt Brecht, de hoy vienen por mí, de hoy vienen por mí. Pero sería preciso e importante que ellos puedan decir qué es lo que se está haciendo con ellos, qué es lo que está pasando. Porque así no se pueden dejar las cosas colgadas, que se está persiguiendo, pero que persiguiendo ¿en qué sentido? ¿En qué sentido se está persiguiendo? La familia es sagrada y no se debe tocar bajo ningún concepto. Hubo segunda vuelta en Ecuador. Ahí es, sí. Hubo segunda vuelta y ganó Lasso, que es el del Partido Conservador. Quedó atrás el izquierdista Arauz, que es el que apadrinaba el expresidente Rafael Correa. Es decir, que queda atrás todos estos años donde hubo una dirección de este partido, la izquierda. Los indígenas estaban protestando porque en una cerrada competencia, en una primera vuelta, su partido quedó en tercer lugar, su candidato, y fue por un margen bastante estrecho. Pero ayer se definieron las cosas, hay que esperar lo que va a ocurrir en Perú. También hubo elecciones y, como siempre, la hija de Fujimori está metida dentro de los posibles que estarían pasando a una segunda vuelta, porque aparentemente no se va a definir en las elecciones de ayer, las que van a decidir quién será el próximo presidente o la presidente del Perú. Así es. Los próximos días, una segunda vuelta, cuando se terminen de contar, cuando el Tribunal Supremo, como le llaman allá, Tribunal Supremo, determine que nadie pasó y se agende la fecha para la segunda vuelta. Un ejemplo de democracia de este proceso que vive ese país. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios, noticias locales, nacionales, regionales, y como cada lunes echamos un vistazo a los temas económicos. Los combustibles que fueron congelados esta semana, congelados allá en el cielo, altísimo, fueron congelados, y de eso hablaremos después de la pausa. Publicidad, ya volvemos.
Damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal, Super TV 55. En portada, presidente de la República pide a los PRMistas ayudarlo a construir un mejor país. Hipólito apoya el librito que aplica para gobernar el presidente Abinader. Liga Municipal Dominicana busca que ayuntamientos garanticen servicios básicos a ciudadanos. Ayuntamiento Santiago promueve campaña de apoyo a padres de niños con autismo. Epidemiología critica futuro inmediato. El doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, déjame leer, de República Dominicana, relanzará la enseñanza de la epidemiología. Varias universidades tienen capacidad de impulsar la iniciativa. Se impone diseñar un programa teórico práctico. Bueno, titular como que no va mucho con el lead de la información, es decir, con el peso, el soporte. Mueren calcinados 4 en accidente de tránsito. Otra vez las carreteras dominicanas son escenario de accidentes trágicos. Esto ocurrió en la carretera Navarrete-Puerto Plata, tramo Los Cacaos del Distrito Municipal Maimón. Una camioneta y un camión. Policía Nacional recupera 3,9 millones de pesos robado camión de valores. Campaña del Banco Popular, el lado positivo es reconocida localmente. Falleció esta mañana o ayer en la mañana en un centro de salud de Santiago el joven José Augusto Ulloa Hernández por el tema de las bebidas adulteradas. La Información, otro diario que se origina en Santiago, trae como portada al presidente Abinader, que pide la cooperación del PRM. Banco Central informa flujo remesas, se registra cifra récord en el mes de marzo. Aumentaron los envíos a República Dominicana 994.9 millones. Usted sabe que hubo una boronita que dio el gobierno. Sí. Y es una cosa de alabar que los dominicanos siempre, cuando les llega ese dinero, también envían a República Dominicana. Así es, que fue aprobado en el gobierno de Donald Trump y entonces fue erogado en el de Biden. Salud Pública notifica 512 contagios y 3 decesos de COVID-19, eso fue en el día de ayer. Director de Corazán resalta mejoría suministro de agua. Choque en Maimón deja 4 personas muertas. Abinader decreta un día de duelo por la muerte de Veloz Maggiolo, el escritor. Vamos al Listín Diario. Miriam Germán juzga ilícita la conducta que han mostrado los miembros de la Cámara de Cuentas. Marcio Veloz Maggiolo, diversas personalidades valoran su trayectoria. En otra de las noticias, el alcohol adulterado puede ser un 90% mortal debido a graves efectos. Consorcio asegura presa de Montegrande avanza según cronograma. Don Marcio, un dominicano ejemplar. Turistas dejan atrás tercera ola COVID para vacacionar en el país. Los adultos también corren riesgo de enfermarse de difteria. Abinader rinde hoy informe ante la Comisión Política del PRM. El país notifica 54 muertes. 3.917 contagios del COVID en últimos 10 días. Flujo de remesas alcanzan cifra récord mensual. Danilo no figura aún como aspirante presidencial PLD. La Constitución se lo prohíbe. La Constitución se lo prohíbe. Vamos a Diario Libre. Senador del Partido Revolucionario Moderno somete a Freddy Pérez a la justicia por venta de edificio de industria y comercio. Lo acusa de estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y fraude fiscal.
Presidencia licita por 300 millones contratación de gestora de su publicidad en medios, es decir que será una oficina, una gestora, una publicitaria que estará manejando los recursos publicitarios del Palacio. Abinader llamó a Lasso y hablaron sobre la recuperación económica de ambos países. Presidente electo de Ecuador. A Sonahores se estima 4 millones de turistas en 2021. El PLD revela que tiene 7 aspirantes a la precandidatura presidencial. Persiste tranque para elegir cargos del Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Trabajadoras sexuales y transexuales fueron discriminados en programas sociales del gobierno. Vamos al Nuevo Diario y con este terminamos las noticias más importantes locales y nacionales para este lunes 12 de abril. Abinader llama al PRM a modernizarse para que su voz y alma del pueblo, llama a PRM a modernizarse para que sea voz y alma del pueblo. Abinader insiste en reformar la policía que arrastra problemas hace 50 años. Hay quienes dicen que costará 10 años reformar la policía. Abinader promete realizar varias obras tras encuentro con representantes de juntas de vecinos de Santo Domingo Norte. Abinader declara este lunes día de duelo oficial por muerte de Marcio Veloz Maggiolo. Oficial duelo en República Dominicana. Superintendencia de Seguros lleva la delantera en servicios en línea. Estas son algunas de las noticias locales y nacionales, deportes internacionales y las económicas. Corresponde a Edison Meléndez. Gracias, Fran. Hoy nos movemos a Puerto Príncipe para iniciar nuestro recorrido por el mundo. Al menos 9 personas, entre ellas 7 religiosos secuestrados en Haití. El Kremlin dice que nadie pretende ir a la guerra con Ucrania. Bolsonaro compara medidas contra el COVID con la dictadura venezolana. Nueva York reduce los hospitalizados por COVID mientras avanza el proceso de vacunación. El Papa Francisco dice que compartir y ayudar no es comunismo, sino cristianismo puro. Guaidó dice que el pago del plan del COVAX es fruto de la presión de la dictadura de Nicolás Maduro. India suspende la exportación de antiviral por repunte del COVID-19. Bolivia abre paso a Brasil tras las protestas del cierre de la frontera. Estados Unidos critica la falta de transparencia de China con el inicio de la pandemia. El asesor de Biden para Latinoamérica viaja a Colombia, Argentina y Uruguay. Donald Trump insiste en su fraude electoral y arremete contra el liderazgo republicano por no apoyarlo en este proceso. Incertidumbre en la reforma eléctrica mexicana impide las inversiones. Se reduce diferencia entre Lasso y Arauz con el 91.82% de los votos escrutados en el Ecuador. Nos vamos a las deportivas. El Cupes triunfa y califica hacia la semifinal. Osvaldo López llega a 400 triples. En las grandes ligas, Devers pega de 5-2, 2 cuadrangulares, remorca 5, Franco y Difo, jonronea Reyes de 3-2, Montero salva, García da doble. El Ministerio de Deporte ofrece actividades recreativas para los niños. Luisín dice, buen manejo del gobierno, crisis sanitaria hará posible el preolímpico de pesas. Con doblete de Luis Espinal, Moca FC golea a Puerto Rico. Jeremy Mercedes debe ser el designado que lleve la estabilidad a los White Sox.
Nos vamos a las económicas. Como cada lunes echamos un vistazo, ya que el Banco Central informa que el flujo de remesa alcanza cifras récords mensual. Tenemos que campaña del Banco Popular, el lado positivo, es reconocida localmente. El precio de las monedas, de su parte, tenemos el dólar que ha ido bajando, fruto de la desaceleración de la economía. Tenemos que el dólar se compra al 56.33 y se vende al 57.62. Esta semana los combustibles fueron todos congelados y tenemos que la gasolina premium cuesta 242,10, la gasolina regular 228,50, el gasoil premium 197,50, el gas propano 128,10 y el gas natural 28,97. Son estas las más importantes noticias en el plano económico, deportivo, internacional, nacional, local. Nosotros vamos ahora entonces a la publicidad y cuando regresemos tenemos más comentarios, más análisis para todos ustedes. Diario 55, su revista informativa. El fin de semana, otra vez noticia produce Haití con esto de los secuestros. 7 religiosos de 9 que secuestraron ayer, pero el día anterior habían secuestrado otros. Haití se ha convertido en un país que evidencia una inseguridad tremenda y todo esto precisamente por la crisis de gobernabilidad que hay. Es un país gobernado por Jovenel Moïse, que desde el 2020 está gobernando por decreto, porque se cumplió el tiempo de los representantes legislativos y no se ha convocado a elecciones. Se habla de que en junio habrá una modificación de la Constitución y que en septiembre se estarían realizando las elecciones para elegir a los representantes del Parlamento. Se habla de 76 grupos armados que son los que tienen el país en vilo. La gente teme salir a las calles, hay muchos que han decidido venir hacia República Dominicana, evitando que uno o parte de su familia sea secuestrada.
Dicen en una investigación de un cable francés que cuando salen esas pandillas a las calles a buscar un objetivo, a buscar a alguien y no lo encuentran, tienen que regresar a su sitio con alguien. Y por eso muchas veces secuestran a personas que no tienen las condiciones económicas para responder las demandas que hacen los secuestradores, que se habla están ligados a sectores políticos, incluso hasta el mismo presidente Jovenel Moïse se han vinculado estos grupos. Hay inclusive de policías oficiales que fueron retirados por mala conducta y estos han creado organizaciones. En Haití hay tantas armas, para que usted tenga una idea, se calculan 500.000 armas en manos de civiles. 500.000. ¿De dónde provienen estas armas? Miren, después de las dictaduras de los Duvalier, Haití se convirtió en uno de los principales puentes del narcotráfico. Y ellos incluso intercambiaban con Jamaica, que era otro de los lugares donde ellos enviaban, aquí estamos viendo imágenes. En pleno culto. Sí, bueno, ahí están los en pleno los culto religiosos. Los secuestraron, estaban Sí, televisando y... Sí. Entonces se negociaba armas por droga, y muchas de esas armas han venido a parar a la República Dominicana. Por eso yo disiento del número que recientemente se dio a conocer por parte del Ministerio de Interior y Policía de la población que tenía armas en República Dominicana. Haití es 10 veces más pequeño que México y se secuestran la misma cantidad de personas. Claro, México con sus cárteles de la droga, que vive secuestrando, cuando no es tráfico de droga, es tráfico de humanos y así. Y por eso a República Dominicana llega de todo desde Haití. Son muchas las personas que son secuestradas, incluso familias que tienen que crear una fundación a través de las redes sociales para conseguir el dinero que necesitan después de negociar con los raptores o los secuestradores, con estas organizaciones, porque comienzan a pedir una suma que no están en capacidad esos familiares y entonces crean fundaciones, comienzan a negociar, mira, esto es lo que tenemos, y luego pues lo sueltan, lo liberan después de recibir la suma de dinero acordada. Y de esto se favorecen y por eso se habla de que hay un sistema delincuencial bastante grande en Haití, que es el soporte incluso hasta de partidos políticos. Es para que ustedes vean cómo van las cosas en Haití y cómo esto no se va a acabar hasta tanto no haya un sistema político estable, con credibilidad, y que se normalicen los estamentos en Haití. Porque la policía muchas veces teme salir a las calles porque va a enfrentar a personas que están tan armadas como ellos. Todos estos grupos de delincuentes, que se habla de cientos de miles organizados a través de todas estas pandillas, de estos cárteles, que su principal accionar es el secuestrar personas. Miren cómo están las armas ahí, con fusiles, y estos son un temor en la sociedad haitiana. Hay un proceso fallido que ha habido en Haití. Con el proceso, Haití no tiene condiciones para ser un país. No tiene instituciones para ser un país. Y entonces los haitianos han generado la crisis que se genera en este momento, que es una crisis más que nada política, que es una gran reforma constitucional que quiere hacer el presidente Moïse. Porque es el problema en los países como en República Dominicana, que creen que el tema es de ley. Yo cambié la ley y ya yo voy a cambiar la mentalidad de los haitianos. Una reforma integral que pretende hacer el presidente Moïse, pero ese no es el problema. Yo estuve revisando los cambios que se quiere hacer y se quiere adaptar más esta constitución a una constitución más parecida a lo que tenemos en Latinoamérica. Porque, ¿qué tenemos en Haití? Nosotros tenemos un esquema político y de gobierno parecido al esquema francés de primer ministro, de todo esto, y es lo que entiende
los promotores de esa reforma, que un país tan pobre y tan pequeño no debe tener 2 cámaras, sino que debería tener una sola cámara, y la eliminación del primer ministro para también facilitar muchas cosas. Pero el tema no está en la ley, el tema está en la cultura, el tema está en las instituciones, que no será fácil cambiar no cambiando la Constitución, que es el proceso que hay que empezar con Haití, que hemos tenido muchísimas organizaciones militares, y no, debe un país, una nación de tomar ese país, y eso debe ser un Estado asociado, hasta que se creen las bases de desarrollo institucional que puedan normar esas cosas. Pero no es con ley, con primer ministro, sin primer ministro, con doble cámara, con 3 cámaras, con una cámara, no habrá forma. Porque, ¿qué es lo que pasa en Haití? Con sus diferencias, lo mismo. Un diminuto grupo lo tiene todo y el resto no tiene nada. Y usted ahí nunca va a poder sacar nada hasta lo que usted medianamente no busque la vía de que ese pueblo se estabilice económica y socialmente. Entonces no es de nada que no sea eso. Un grupito pequeñito lo tiene todo. Y el resto no tiene nada, absolutamente nada, nada de nada. Y ahí está el problema. En la semana pasada, ya casi nos vamos, pero yo quiero tratar un tema que me llamó la atención en la semana pasada, cómo nosotros en República Dominicana malgastamos el dinero, porque muchas veces los funcionarios, los alcaldes, salen del país y sin hacer ningún análisis traen cosas funcionales que ven que funcionan en otro país y la quieren traer a la República Dominicana. Me refiero al tema de las ciclovías en la República Dominicana, de este gran disparate que hemos visto ya en Santo Domingo. Estuvimos viendo la semana pasada un tema ahí con una ciclovía, otra ciclovía que se había creado, como se creó un disparate también aquí, la ciclovía de los piperos, como yo le llamo, porque nunca he visto una bicicleta ahí en la avenida Circunvalación, y me gustaría que un amigo regidor, qué sé yo, Fran, Wilson, Alfonso Durán, cualquiera de ellos, que me investigaran cuánto costó la ciclovía que se hizo en Santiago, que por ahí nunca he visto, transito mucho por ahí, nunca he visto una bicicleta. Vimos en Santo Domingo que se inauguró una ciclovía y veíamos los motores, la guaguita chiquita, las jipetas metiéndose. ¿Le está hablando un ciclista? Le está hablando una persona que monta bicicleta. ¿Y cuál es el tema? ¿Y por qué quise traer el tema? Para destacar cómo aquí se hacen cosas sin pensarlas y que termina el ayuntamiento, el Estado gastando dinero. Hay una cosa que se llama análisis contrafactual. Y vea, con una pregunta le voy a decir por qué eso no debe ser. Fran, ¿cuánta gente tú conoces que van al trabajo en bicicleta? No conozco, no. ¿Tú conoces alguna gente que va al súper, que va a hacer alguna diligencia en bicicleta? No. Yo no la conozco, yo soy ciclista. En este país nadie usa la bicicleta. Usted va a Bogotá y hay una población gigantesca de personas que van a su trabajo en una bicicleta. Y los que montan bicicleta como ejercicio, como actividad deportiva, lo hacen fuera de la ciudad. Salimos de la ciudad. Cierto. En la ciudad no hay actividad ciclística. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a Licey, yo voy a San Víctor, yo voy a Estancia Nueva, a Canca la Reina, Canca la Piedra, Pajacagua. No en la ciudad. En la ciudad no hay actividad ciclística. Entonces, hacemos una inversión para nada. Nadie, no ha visto nadie de la ciclovía de Santo Domingo en este país por un tema de clima. Porque usted me dice, bueno, es en Bogotá, es en Cundinamarca, que son climas súper fríos y que además hay una gran población que se traslada en bicicleta a hacer muchísimas cosas, que el medio de transporte que usan es una bicicleta. ¿La realidad en República Dominicana es esa? No lo es. No lo es. Y entonces hacemos grandes inversiones, que yo reconozco que la de aquí, que una ciclovía, que lo que yo veo son los piperos que se tiran del río caminando por ahí. Es una obra que se ve hasta bonita. Ahora yo te digo, ¿cuál es la funcionabilidad de esto? Que se hace una inversión
sin tomar en cuenta del resultado que eso me va a dar o para qué eso me sirve. Y eso tenemos nosotros que empezar a eliminarlo, porque eso es un dinero que se invierte, que puede ir a resolver un tema de una cañada, una casa club o algo que en verdad una comunidad necesite, cualquier saneamiento, cualquier cosa. Y ve simple, con una sola pregunta le demostré yo a ustedes que el tema ciclovía en este país, hasta tanto no tengamos una comunidad, que es importante que creemos la cultura de que yo pueda venir, yo vivo relativamente cerca del canal, y que yo pueda venir en una bicicleta, qué bueno, medioambiental, se consume menos combustible, más saludable, pero no tenemos esa gran comunidad que utilice las vías para transportarse. Por ejemplo, usted va a Bogotá y usted ve la ciclovía con tapones, Frank. La ciclovía con tapones de tantas personas que van al trabajo en bicicleta. Claro, el clima favorece bastante. No, te ¿no? estoy diciendo, mira, lo que es Bogotá, Cundinamarca y eso, bueno, a Cundinamarca le dicen la nevera, porque es totalmente frío y usted lo ve. Ahora, en República Dominicana, calles pequeñas, le quitamos una vía para que nadie pase, porque eso no se planifica. Entonces, lo peor de todo, mire, en España, que es el modelo que nosotros siempre utilizamos para estos temas de manejo del gobierno, usted puede hasta caer preso por una cosa, porque hay algo que se llama el análisis contrafactual. De eso mismo, de decir, está bien, ¿qué sucede si yo hago eso? Esto, ¿qué sucede si no lo hago? Y ahí se determina si la inversión vale o no la pena. A un regidor amigo que me trate de identificar y les voy a decir a ustedes cuánto costó. Ahí se tiene que haber ido, qué sé yo, 5 o 6 millones de pesos por una ciclovía que eso primero no es ciclovía, porque eso lo que parece más es un asunto para correr que otra cosa, porque está en la acera, no en la autopista. Para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo, de cómo se invierte en cosas sin a veces pensarlo. Todo un caos. Creo que fue en la Núñez de Cáceres que se hizo esta ciclovía y le está hablando a alguien que monta bicicleta. Pero estoy diciendo, eso en República Dominicana para empezarse, porque lo que a veces queremos es estar a tono con las demás naciones, pero hay cosas que no aplican porque la realidad es otra. Nosotros tenemos un clima que hace casi imposible que la gente pueda ir al trabajo en bicicleta. Entonces, es importante que nosotros revisemos eso para garantizar el buen uso de los recursos, porque la mofa de eso en el fin de semana era como cualquier gente pasaba por la ciclovía, menos un ciclista. Vimos jipetas, vimos plataneros, vimos motores, todo el mundo, menos ciclistas, porque no hay cultura. Nadie, o muy poca, o casi nadie, utiliza bicicletas para ir al trabajo. Que tenemos que empezar a crear una cultura. Sería importante ver qué tan factible es esto en nuestro país. Vamos a ir a la publicidad, entonces ya volvemos con el café de Diario 55. Hoy conversamos con el nuevo presidente del Plan Estratégico de Santiago, el señor Fonder. Con él hablaremos después de la pausa.